Hola estudiantes, vamos a comenzar a analizar las evidencias de la evolución y vamos a iniciar esta vez con los tipos de fósiles y procesos de fosilización. Vamos a profundizar en este tema porque partimos viendo las eras geológicas en clases, luego las profundizamos con esta metodología y necesito que establezcan la asociación de fósiles con las eras geológicas. Vamos a ir un poquitito más allá. Entonces, nosotros vamos a identificar el origen de los fósiles en estructuras y rastros de actividades propias de los seres vivos a través del análisis de estudios científicos, y ambas cosas las vamos a tratar de fusionar con lo que tiene que ver las eras geológicas. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo poco a poco. Bueno, los fósiles son rastros o señales de actividad de organismos pasados conservados en rocas sedimentarias. ¿Ya? ¿Qué significa esto, sedimento? Para que ustedes entiendan, el sedimento es lo que va quedando abajo. O sea, siempre que hablemos de fósiles es que hay que excavar, hay que escarbar para encontrarlos, ¿ya? ¿Y dónde están los fósiles? En alguna parte en la guía yo puse una lectura, que es un extracto de un estudio. Aparece al final lo que es el yacimiento, y yo lo voy a partir mencionando ahora al principio. Yacimiento es donde hay fósiles. Voy a mencionar algunos yacimientos importantes donde hay características de lo que se encuentra, ¿ya? Los fósiles más recientes se datan de que vivieron hace unos 10.000 años, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa más allá, porque tenemos que pensar que el planeta existe hace millones de años y nosotros queremos saber qué pasó, cuándo fueron los primeros seres. ¿Ya? Y aquí viene algo importante. Los fósiles más antiguos encontrados hasta el minuto tienen 3.600 millones de años y se denominan estromatolitos, y esto es muy importante, son microscópicos. ¿Ya? Que están demostrando la actividad de microorganismos, y son muestras sedimentarias que están laminadas y son de aragonita, o también llamada calcita. ¿Ya? El KCO3 es llamado aragonita o calcita. ¿Ya? Es un concepto que vamos a usar, que en el fondo las proteínas son reemplazadas por este mineral. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bacterias y cianobacterias. Ojo, 3.600 millones de años, muchos años. Y luego aparecen otros más antiguos, que son o sea, menos antiguos, digamos, más recientes, 850 millones de años. ¿Ya? Por lo tanto, los más antiguos, los estromatolitos. Luego, ya en Australia, aparece un yacimiento que fue descubierto en 1946, en el cual aparecen los pluricelulares, o sea, organismos formados de más de una célula. El anterior eran unicelulares, y estos aparecen acá, pluricelulares, que tenían forma radial y espiral en algunos casos, y tienen una data de 600 millones de años, ¿ya? Australia. Vamos ahora, bueno, y esto es de la época protozoica, más cercana, ¿cierto? No a, obviamente, la más antigua. Tenemos entonces después, ya en el Cámbrico, especies del Cámbrico, 505 millones de años atrás, en Canadá, el yacimiento en Canadá. Y acá aparecen esqueletos, ya aparecen esqueletos, y miren ahí los fósiles que aparecen. Entonces ya podemos decir qué había en este momento en el Cámbrico, o sea, ya están mucho más recientes. Si se dan cuenta de la ubicación, o sea, Canadá, Australia, bastante lejos, ¿ya? Pero si juntamos, formamos la Pangea bastante cerca, ¿ya? Entonces, para que vayan entendiendo un poco qué es lo que se está tratando de entender con los yacimientos fósiles. Bueno, cuando se tienen una muestra variada de fósiles, como en este caso muchas conchitas, se puede obviamente ver la forma más antigua a la más reciente. ¿Cuál será aquí la más antigua y la más reciente, creen ustedes? ¿Será la A o será la después de la P? ¿Ya? ¿Cuál será la más antigua y la más reciente? Lo voy a dejar ahí. Claramente la más antigua es la A y la más reciente es la que tiene más curvitas. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que hay obviamente una evolución, y podemos hacer esto con el estudio de fósiles. Luego, esta es una muestra de cómo se va formando un fósil. Acá tenemos el amonite, que es un clásico, puesto que se han encontrado muchos amonites fosilizados. Y el amonite, cómo se fue sedimentando, sedimentando. ¿Qué significa? Que van subiendo distintas capas, y el amonite por lo general se encuentra su molde.
el molde, la concha se encuentra ahí, donde fue, obviamente su parte orgánica fue reemplazada, y él va perdiendo y se va desintegrando y claramente va quedando impregnado, pierde su color, no se puede saber el color porque se mineraliza, pero se va quedando ahí, en el fondo su negativo, no su positivo, va quedando ahí impregnado. Claramente esto es un gran avance, son estudios, ¿ya? Con mucho avance, y voy a ir acelerando el video, porque es muy largo, voy a ir acelerando el video para que vayan entendiendo ciertas cosas que quiero que comprendan. ¿Qué ¿Cómo se fosiliza algo? Bueno, primero tienen que haber condiciones orgánicas e inorgánicas, ¿ya? Las condiciones orgánicas principalmente tienen que ver con qué está hecha la estructura del ser vivo, si es quitina o es queratina, y las condiciones inorgánicas si tenemos en el ambiente sílice o si tenemos la argonita, ¿ya? Entonces, o si tenemos fosfatos. Entonces, todo eso va a permitir qué tipo de fosilización es la que vamos a llevar a cabo. Lo otro es si el ambiente es apropiado para la conservación. ¿Dónde quedó sepultado? Si el ambiente es marino, si el ambiente es desértico, si el ambiente, claramente la humedad va a atraer más bacterias y se va a desintegrar prácticamente todo el ser vivo. Si no hay tanta humedad, va a permitir, o se quedó tapado, digamos, va a permitir que no se descomponga tu 100% y pueda ser reemplazado. ¿Ya? Entonces, claramente, las cenizas volcánicas, por ejemplo, o en las cavernas, va a ser mejor la fosilización, ¿ya? Poco contacto, por ejemplo, con el oxígeno, eso es lo ideal, ya que no sea destruido por las turbulencias, eso es lo ideal. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a empezar a hablar de los tipos de fósiles. Tenemos los microfósiles que son visibles al microscopio óptico y los nanofósiles, o sea, ya microscópicos totalmente, vistos al microscopio electrónico. ¿Ya? Eso ya es obviamente muy moderno y ahora hay muchos estudios al respecto. Y también tenemos dentro de los macrofósiles o megafósiles estos dinosaurios, que hay 76 especies encontradas en la Patagonia. Ya aquí tenemos cerquita de nosotros la Patagonia y hay 76, o sea, han aportado, y aquí están en los periodos Triásico, Jurásico, Cretácico. Eso, claramente, nosotros hemos hecho un aporte dentro de la Patagonia. Bueno, la fosilización completa es aquella en que el organismo queda intacto, y eso puede ocurrir ya sea por los residuos de las resinas de los árboles, el ámbar, también el barro que queda ahí y que no contenga oxígeno, y el hielo. Se han encontrado restos que están con 20.000 años, que están ahí atrapados y están intactos, enteros, cuerpos enteros. La momificación, no voy a hablar mucho de esto, pero la momificación también permite ser todo un rastro, y hay fósiles muy antiguos que datan de antes de Cristo, y ahí tenemos distintos estilos, de hecho las momias del Chinchorro acá en Chile, en fin. Fosilización incompleta. Aquí hay muchos tipos y voy a tratar de detallarlos uno a uno. Primero, fosilización, hablamos de la sustitución molécula a molécula de una sustancia originaria orgánica a una sustancia mineral. El reemplazo. Las moléculas orgánicas son reemplazadas lentamente por minerales. ¿Ya? Es un tipo. Recristalización, en el cual el cristal, por ejemplo el calcio, es sustituido por calcita. ¿Ya? Un cristal por otro cristal. Moldes, los moldes, lo que habíamos visto antes, las partes duras se sustituyen y quedan impregnadas ya en minerales. Claramente todo lo orgánico ya no desapareció y queda impreso. Moldes internos externos también, lo mismo que lo anterior, queda impreso, y las partes a veces orgánicas también son reemplazadas y queda también englobado. Aquí tenemos varios, mire, por ejemplo, hay una lagartija, se parece a una lagartija, peces, escarabajos, en fin, una serie de organismos que están ahí impresos. La carbonización es la acumulación de hojas vegetales sin oxígeno que hicieron por presión y todo lo demás, sustituyeron todo esto y se formó, en vez de formarse minerales, se formó carbón, propiamente tal. Se carbonizó. La permineralización es la sustitución, pero ahora por sílice. ¿Ya? El agente fosilizante es el sílice, precisamente, y da esta tonificación de colores bastante bonita, ¿ya? Que visto a la luz es muy bonito, lo que permite la permineralización.
¿Qué nos pueden mostrar los fósiles? Voy a leer lo que está en rojo, ¿ya? Los fósiles nos van a permitir el estudio de anatomía comparada, comparar, va a permitir la edad también, según donde esté en la ubicación de los sedimentos, y va a permitir el conocer el modo de vida de los organismos. Los fósiles dan mucha información. Además, también los fósiles dan la vista de un cambio evolutivo persistente. O sea, encontrar fósiles humanos, por ejemplo, nos pueden permitir ver cómo éramos antes y poder hacer nuestra filogenia, ya conocer la edad, reconstruir los ecosistemas, el clima. Entonces, la verdad es que permiten dar mucha información. Eso es lo que nos permiten realmente los fósiles. ¿Ya? Aquí en este caso estamos hablando de la filogenia. Aquí permite de dónde venimos. La filogenia es nuestro árbol, ¿ya? Es genealógico. ¿Cuál es nuestro ancestro? ¿Qué venía antes de nosotros? Bueno, aquí muestra también en qué periodo nos ubicamos, ¿ya? Conocer la edad, en qué periodo está ubicado el fósil va a permitir también ubicarnos dentro de nuestra era geológica, que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. El saber qué fósil es, dónde lo ubicamos, en qué profundidad, va a permitir la era geológica en que existió y eso nos va a ubicar en nuestro pasado y saber también nuestro origen. ¿Ya? Hay reconstrucciones, por ejemplo, completas de océanos del clima gracias a los fósiles, puesto que hay cúmulos de fósiles dentro de un mismo lugar y eso ha permitido descubrir cómo eran y podemos imaginarnos estos maravillosos paisajes que habían en nuestro pasado. Bueno, el fragmento de un fósil, por ejemplo, encontrar una dentadura, como acá se está mostrando, permite también el dónde perteneció, a qué perteneció, qué comía, qué se alimentaba, o sea, el modo de vida. Entonces, también permite conocer las partes blandas, su velocidad de desplazamiento, la talla, el comportamiento social, el ambiente, o sea, da muchísima información. ¿Qué sigue hoy en día? Que se siguen utilizando técnicas muy modernas y se han podido descubrir muchas cosas. Voy a darles un ejemplo muy sencillo y con esto termino. Se alargó un poquito el video, pero la verdad es que es muy interesante esto el tema de los fósiles y por eso lo quise dar así. Bueno, antes se creía que la Marcuelia se descubrió en China, eh, era una babosa, ¿ya? Y así igual que un caracol, una babosa, y resulta que con técnicas tomográficas en 3D no se descubrió que no era una babosa, sino que era más bien un nematodo y está asociado a los artrópodos. Entonces no era nada que ver un crustáceo, sino que más bien era distraído para los insectos. Entonces, eh, gracias a esto se pudo descubrir su origen y también se puede ver el ancestro común de otros organismos, ¿ya? Entonces, muy importante esto, puesto que todos estos orígenes permiten también ver los pasados de otros organismos. Nosotros tenemos que pensar que se habla de un ancestro común, que nosotros venimos de un ser vivo en común. Entonces, al descubrir de dónde vienen los invertebrados, podemos saber también el origen de los vertebrados, que ese es el gran descubrimiento o lo que pretende el ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de fósiles, buscamos, o los científicos buscan los fósiles guía, ¿ya? Y esto, por ejemplo, es un fósil guía, Pleuroceras spinatum, ¿ya? Él es un fósil guía, el cual se dice que tiene 183 millones de años, por lo tanto, él es un guía para decir de qué era. Y ahí hacia arriba los organismos que vienen y de ahí hacia abajo. Entonces, lo que se busca es eso. Los fósiles ayudan a integrar esta historia.